nuevamente encontrándonos en Leamos y Aprendamos Juntos. Y en los comentarios que me han dejado y algunos en el chat personal, pues me han dejado saber que siempre habrán temas más interesantes que otros. Y eso depende desde el punto de vista que los veamos, ¿verdad? Pero pretendo solo traer una variedad de temas para que nos deleitemos con tanto y tanto que hay por aprender. Y hoy volvemos nuevamente a tener historias fascinantes alrededor del mundo, porque en nuestro mundo y en tantos años, pues han habido acontecimientos importantísimos que vale la pena adentrarnos un poco en ellos y conocer un poquito más de lo que sabemos hasta el momento. Y hoy en particular, pues vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Pues este fue uno de los conflictos más importantes y devastadores de la historia. Involucró a gran parte de Europa y a países de otros continentes, dejando millones de muertos y transformando el mapa político mundial. Es así como les doy la bienvenida a conocer un poco más de qué pasó allí, en la Primera Guerra Mundial. ¿Y cómo comenzó? Pues la causa inmediata fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa el 28 de junio de 1914 en Sarajevo. El archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, y su esposa Sofía fueron asesinados a tiros en Sarajevo por Gavrilo Princip, miembro de una organización llamada La Mano Negra. En Rusia, un grupo de nacionalistas serbios cuyo objetivo era liberar a Serbia del dominio del imperio austrohúngaro. Sin embargo, pues existían muchas tensiones previas debido a rivalidades entre potencias europeas, nacionalismos crecientes, competencia colonial, carrera armamentista, complejas alianzas militares, en fin, una serie de aspectos que todos estos llegaron y todo estalla con el asesinato del archiduque. Y se empieza esta Primera Guerra Mundial. Los bandos enfrentados se llamaron los Triple Entente, que en principio fueron Francia, Reino Unido y Rusia. Alemania por ese entonces se hallaba en plena búsqueda de nuevos mercados y pretendía ampliar su imperio colonial. Todo lo que ya venía provocando tensiones, puesto que el reparto que había diseñado Francia y Gran Bretaña distaba mucho de las pretensiones que tenía Alemania en esos momentos. Y posteriormente se unieron otros países como Italia y Estados Unidos. Y como lo vimos al principio, pues empiezan unos países y se fueron uniendo. Y normalmente esto es lo que pasa en cualquier conflicto. Son 2 o 3 a nivel de personas, por ejemplo, que tienen un conflicto, pero resultan uniéndose muchos y ahí es cuando se desborda completamente la situación. Pues esto también pasó allí y vamos a ver una serie de eventos que sucedieron allí, en esos momentos, en esos años, de 1914 a 1918. Esta Primera Guerra Mundial, pues, marca el inicio de una serie de países que están allí enfrentados y que luego, pues cada uno tomará un curso diferente y ya vamos a ver qué pasa con algunos imperios luego de este enfrentamiento que cobró muchísimas vidas.
La guerra de las trincheras. Esta Primera Guerra Mundial es recordada por las trincheras. Eran largos sistemas de zanjas donde los soldados vivieron durante meses en condiciones extremadamente difíciles. Estaban llenas de barro, ratas, enfermedades, un frío intenso, un constante peligro de bombardeos y por supuesto siempre muchos muertos allí. También muchas armas, porque la guerra introdujo tecnologías militares que cambiaron los combates. Aviones de combate que lanzaban las bombas indiscriminadamente. Ametralladoras sofisticadas y muchos gases tóxicos. Por eso vemos que muchos soldados estaban con máscaras. Tanques de guerra completamente armados y por supuesto desfilando por las ciudades para invadir más de miedo a las personas habitantes de estos sitios. Y no se podían quedar atrás los submarinos, que empezaron a tener una altísima tecnología. Y como les decía, pues los gases tóxicos que invadieron muchos territorios. Porque el uso de armas químicas causó gran sufrimiento y dejó secuelas permanentes en muchos de los sobrevivientes. Y al final de la guerra, el 11 de noviembre de 1918, se firmó un armisticio que puso fin a los combates. Sí, 4 años terribles, 4 años de muerte, de odio, de desolación, de huérfanos, de pobreza, de hambruna. Y posteriormente se firma el Tratado de Versalles, que fue un histórico acuerdo de paz firmado el 28 de junio de 1919 allí en el Palacio de Versalles, en Francia. Esta firma de este tratado puso oficialmente el fin a la Primera Guerra Mundial, pero impuso condiciones extremadamente duras y restrictivas a Alemania, como pérdidas territoriales, restricciones militares, pago de reparaciones económicas. Y es así como muchos historiadores consideran que estas condiciones tan restrictivas generaron mucho resentimiento y contribuyeron a sentar las bases para la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué consecuencias deja esta Primera Guerra Mundial? Pues bien, más de 20 millones de heridos y muchas pérdidas humanas, más de 16 millones de muertos. Desaparición de los grandes imperios, porque la guerra provocó el colapso del imperio alemán, el austrohúngaro, el otomano, el ruso. Y pues vamos a ver un poquito cómo era. Por ejemplo, el imperio ruso se acaba en marzo de 1917 y las causas fueron las grandes crisis económicas y humanas provocadas allí por esta guerra que detonaron la Revolución Rusa. El zar, aquí Nicolás II, abdicó y tras la Revolución Bolchevique, el imperio se transformó en la Unión Soviética. Y yo dejo aquí una ventanita abierta porque en uno de estos encuentros vamos a hablar de este imperio ruso, de estos zares. Es una historia fascinante que vale la pena que la veamos con detenimiento. Pero también estaba el imperio alemán.
se acaba en noviembre de 1918. Pues tras la derrota militar y la abdicación del Kaiser Guillermo II, al final de la Gran Guerra, ya vamos a ver por qué se llamaba también así, el imperio colapsó y fue reemplazado por la República de Weimar y perdió territorios claves por el Tratado de Versalles. El imperio austrohúngaro se terminó en octubre de 1918. Debido a su naturaleza plurinacional, las distintas etnias se independizaron hacia el final de la guerra. Se disolvió oficialmente con los tratados de Saint-Germain y Trianon, dividiéndose en nuevas naciones como Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo estos imperios se desmoronan y se abren más países, se independizan, dejan de sentir el rigor, dejan de sentir la opresión. Y el imperio otomano, ¿recuerdan que habíamos hablado del sultán? Pues bien, el fin de este imperio otomano es en noviembre de 1922. Tras la derrota de la guerra y sufrir el reparto de los territorios de Medio Oriente, el sultanato fue abolido. Esto dio paso a la moderna República de Turquía y a diversos mandatos coloniales bajo el control británico y francés. Y valdría la pena que pudiéramos observar estos imperios, cómo se fortalecieron al principio, pero también cómo cayeron, cómo se acabaron estos momentos de tanto dolor para tanta gente. Y bueno, con el final de este imperio también hay nuevos países que surgen como Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia. Pero también sería interesante que miráramos unos datos curiosos y pocos conocidos de esta Primera Guerra Mundial. Fue llamada la Gran Guerra durante todo el tiempo, porque nadie se imaginó que hubiera una Segunda Guerra. Y luego, cuando aparece la Segunda Guerra, se le cambia el nombre a esta y por eso se llama Primera Guerra Mundial. Pero ustedes van a encontrar en muchos textos y en mucha historia que hablan de la Gran Guerra. Y era esta, la Primera Guerra Mundial, recordemos, de 1914 a 1918. Cerca de 65 millones de soldados fueron movilizados. Entonces, imagínense la cantidad de gente, pues todos los señores, todos soldados, 65 millones. Y obviamente las mujeres, pues durante la guerra, ¿qué hicieron? Sobrevivir. Entonces, la ausencia de tantos hombres, de millones de hombres, llevó a que las mujeres asumieran nuevos roles. Trabajaron en fábricas, porque si no estaban ellos, ¿quién podía proveer? Ellas, las mujeres. Condujeron ambulancia, fueron enfermeras, administraron la cantidad de heridos que llegaban. Y por supuesto, administraron todo. Pero también se producen muchos cambios y muchas situaciones especiales durante esta Primera Guerra Mundial. Porque pues no todo era tristeza y no todos estaban enfrentados. Imagínense estos hombres que llegan allí y los llevan a la guerra, pues muchos eran conocidos y no entendían qué estaba pasando y por qué tenían ellos que estar en estas peleas y en estas situaciones. Así que otro de los datos interesantes es que generaron partidos de fútbol entre enemigos, entre comillas, enemigos,
porque, por ejemplo, durante la Christmas Truce, que así fue llamado la Navidad, pues los soldados británicos y alemanes salen de las trincheras, intercambiaron regalos, cantaron villancicos y, según numerosos testigos, jugaron partidos improvisados de fútbol. ¿En dónde? En esta, la tierra de nadie, porque estaban en absoluto combate. Pero esto también nos demuestra que en estos momentos no todos son enemigos, que también pueden ser amigos y que se pueden llegar a momentos agradables. Y miren esta situación también bien curiosa. Las palomas salvaron miles de vidas. Y antes de que existieran las comunicaciones modernas, las palomas mensajeras eran fundamentales. Una de las más famosas fue Cher a Me, que entregó un mensaje crucial pese a estar gravemente herida, ayudando a rescatar a cientos de soldados estadounidenses. Mandaban mensajes que los colocaban en las paticas de las palomas. Y bueno, su instinto, y yo creo que también los animales entienden que hay algo raro, que algo está pasando y que hay que ayudar. Pero los soldados también llevaron sus mascotas allí, a esos territorios inhóspitos. Algunos combatientes adoptaron animalitos que se encontraban en las trincheras fuera de los perros, que eran los que ellos llevaban, pues encontraron osos, monos, apaches, cabras. Y estos animalitos pues les ayudaban a combatir el estrés y la angustia que generaba estar allí sin saber en qué momento iban a morir. Y sabiendo que tal vez no podían volver a ver a sus familias, volcaron su cariño en las mascotas, en los animalitos. Y, por ejemplo, este dato tan particular, los relojes de pulsera se hicieron populares gracias a la guerra. Antes de 1914, muchos hombres usaban relojes de bolsillo, pero durante la guerra necesitaban consultar de manera rápida la hora. Era vital para coordinar ataques, por lo que los relojes de pulsera se volvieron comunes y famosos. Y aquí un dato bien curioso con el médico Harold Guinness, que desarrolló técnicas que todavía influyen en la medicina actual. Miles de soldados sufrieron heridas faciales gravísimas. Y esto impulsó al doctor Harold Guinness para analizar, estudiar y crear enormes avances en cirugía plástica y reconstructiva que hoy se sigue utilizando. Y allí, en las trincheras, los soldados también producían pequeños periódicos con humor, con caricaturas y con noticias, por lo menos para mantener su moral en alto. Y se usaron muchos perros como soldados, porque fueron utilizados también para transportar mensajes, para detectar heridos, para llevar suministros, para alertar sobre ataques enemigos. Y aquí nace también el entrenamiento oficial de perros como ayuda para los momentos difíciles. Y los caballos que fueron a la guerra, pues hay una estadística que dice que más de 8 millones de caballos murieron en la guerra. Unos animales indefensos allí acompañando a los soldados, y muchos murieron. Pero nace también allí el camuflaje moderno. Artistas y pintores fueron reclutados para diseñar patrones de camuflaje que fueran capaces de ocultar a los soldados, a los vehículos y a las posiciones militares.
y nacen estos camuflados que hoy en día se utilizan también. Y bueno, las trincheras no solamente estaban allí tan mal, en algunos sitios, no donde la guerra estaba tan cruel, pues tenían lujos inesperados como bibliotecas, cafeterías, capillas, pequeños teatros, donde los soldados intentaban mantener una relativa vida normal. No todos, porque los soldados de campo abierto allí permanecían todo el tiempo. Y todos tenían que estar allí como soldados. Los jóvenes, los de más avanzada edad, los mayores. El soldado más joven tenía apenas unos años, era adolescente, tal vez 14 o 15 años, y miles de menores de edad mintieron sobre su edad para poder ir allí a la guerra y ayudar. Y las explosiones podían sentirse a cientos de kilómetros. Y algunas detonaciones fueron tan potentes que se escucharon en países vecinos y provocaron temblores similares a pequeños terremotos. Y un pavor increíble que inundó al mundo entero. Pero la guerra también impulsó la aviación. Los aviones pasaron en pocos años de ser una novedad tecnológica a convertirse en armas esenciales. Uno de los pilotos más famosos fue Manfred von Richthofen, considerado el as de la aviación más célebre de la guerra. Y fíjense que al fondo que hasta en los aviones estaba el camuflado. En todo lado. Pero también se encontró un récord de millones de cartas entre soldados y sus familias. Y muchas cartas fueron encontradas, muchas que no llegaron a su destino. Fueron escritas, pero no llegaron a su destino. Y aquí hay un dato muy importante, y es que esta Primera Guerra Mundial, como les dije, dejó más de 16 millones de muertos. Derribó imperios centenarios, cambió fronteras, impulsó avances tecnológicos y sentó la base de muchos de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Por eso suele considerarse el evento que marcó el comienzo de la era moderna. Porque definitivamente, donde existió tanto dolor, tanta muerte, tanta soledad, pues se ha intentado ver el aspecto positivo que quedó de todo esto. Y son muchos los buenos eventos que quedaron o acontecimientos que quedaron como resultado de esta Primera Guerra Mundial. Y es así como el legado que deja esta guerra es que cambió el mapa político del mundo, lo cual alteró profundamente la sociedad. Y muchos historiadores consideran el acontecimiento que marcó el inicio del mundo contemporáneo, ya que sus consecuencias todavía influyen en la política internacional actual. Y nadie quisiera volver a tener estos momentos. Y bueno, esto fue apenas un pequeño brochazo de estos eventos que sucedieron en la Primera Guerra Mundial. Y nos falta la otra parte, la Segunda Guerra Mundial, que también tuvo sus momentos particulares y que la veremos, por supuesto, más adelante. Bueno, espero que
quedado un poco más de conocimiento sobre lo que pasó en esos años. Obviamente esto es apenas un brochazo. Los invito siempre a investigar un poquito más, a aprender un poquito más. Y por supuesto, a estar muy pendientes de esas historias fascinantes alrededor del mundo, porque hay muchísimas historias de las cuales hablar, investigar, analizar, pero sobre todo aprender un poquito más y compartir el aprendizaje, como les digo siempre. Compartan este video, por favor, suscríbase al canal y continuemos acá en Leamos y Aprendamos Juntos. Gracias por estar siempre presente.